En muchos diagramas esquemáticos nosotros vemos puntos que están en líneas que se unen. Pero, ¿qué significan estos puntos? Bueno, los puntos lo que hacen es explicarnos dónde hay conexiones eléctricas y dónde no las hay. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas que se cruzan en un diagrama esquemático. Del lado izquierdo nosotros vemos que las líneas donde se cruzan no hay un punto. Esto significa que entre estas dos líneas no hay una conexión eléctrica. Están aisladas. Por el otro lado, del lado derecho, nosotros vemos que sí hay un punto entre estas dos líneas que se cruzan. Esto lo que significa es de que sí hay una conexión eléctrica entre esas dos líneas, entre esos dos conductores. No es obligatorio hacerlo, sin embargo, nosotros sugerimos que sí se haga porque es muchísimo más claro cuando las líneas que tienen conexión eléctrica hay un punto entre ellas y cuando no lo hay. Entonces, de ahora en adelante, en todos los circuitos que nosotros mostremos en este curso, cuando haya una conexión eléctrica entre los conductores, nosotros vamos a indicarlo con un punto. Hay algunas otras formas de indicar cuando no hay una conexión eléctrica que no son tan populares. Por ejemplo, del lado izquierdo nosotros podemos ver que hay dos líneas que se cruzan, sin embargo, una de estas líneas no es continua. Esto indica que no hay una conexión eléctrica. Del lado derecho nosotros tenemos también dos líneas que se cruzan, pero noten que la línea vertical tiene un semicírculo en el lugar en donde se cruza con la línea horizontal. Esto también significa que no hay una conexión eléctrica entre estos dos conductores. Estas dos formas no se utilizan mucho, sin embargo, también son formas válidas de indicar de que no existe una conexión eléctrica entre dos líneas que se cruzan en un diagrama esquemático. Ahora bien, tenemos que tener precaución, porque un punto no es lo mismo que un nodo. Nosotros no podemos simplemente contar los puntos y decir de que tenemos tal número de nodos. No. Un punto lo único que indica es que existe una conexión eléctrica entre dos líneas que se tocan en un diagrama esquemático. Por ejemplo, veamos el circuito del lado izquierdo de la pantalla. En este circuito nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, pero realmente solo tenemos dos nodos eléctricos. El nodo que conecta las terminales superiores de cada uno de los componentes del circuito y el nodo inferior en donde se unen todas las terminales inferiores de este circuito. Así, nosotros tenemos 4 puntos, pero solo 2 nodos. Tenemos más puntos que nodos. En el circuito del centro, nosotros tenemos 1, 2 puntos que indican que hay conexión entre esos conductores que se están tocando. Sin embargo, nosotros tenemos 1, 2, 3 nodos. ¿Cuáles son estos? Bueno, en el lugar en donde se están conectando o se están uniendo las terminales superiores de la fuente, del resistor de en medio superior y del resistor de la derecha. Luego tenemos un nodo que es donde se unen las terminales de los dos resistores del medio. Y finalmente tenemos un nodo en la parte inferior del circuito que es donde se unen las terminales inferiores de la fuente, del resistor de abajo que está en medio y del resistor de la derecha. Entonces aquí tenemos más nodos que puntos. Por el otro lado, aquí tenemos otro circuito del lado derecho en donde nosotros tenemos 2 puntos y también tenemos 2 nodos. Los nodos son donde se juntan las terminales positivas de los 3 elementos del circuito y donde se juntan las terminales negativas. Aquí tenemos igual número de puntos que nodos. Pero como nos damos cuenta, los nodos y los puntos del circuito no es lo mismo. Los puntos lo único que indican es dónde hay una conexión eléctrica entre dos líneas que se cruzan en un diagrama esquemático. No hay relación entre puntos y nodos. Ahora, nosotros podemos diagramar el mismo circuito
que tiene obviamente el mismo número de nodos, porque eso sí es un parámetro de cada uno de los circuitos, pero podemos hacerlo con 3, 4, 5 y 6 puntos. Veámoslo. Fíjense, es exactamente el mismo circuito, tiene el mismo número de nodos, pero yo estoy poniendo más o menos conexiones entre líneas que se cruzan. Fíjense, es exactamente el mismo circuito, diagramado de formas distintas, simplemente en unos hay más puntos que en el otro, por la forma en que yo lo he diagramado.